Hola a todos, mi nombre es Hubert Montoya y en este video les voy a explicar cómo se estima la incertidumbre de la calibración de un termómetro de vidrio con estos datos que tenemos aquí, ¿listo? Entonces, para esta estimación vamos a seguir los pasos que recomienda la GUN 91, que a su vez esta GUN 91, que es la guía de la estimación de la incertidumbre, es una guía internacional, fue aterrizada aquí en Colombia como la GTC 51 por Icontec. ¿Listo? Los pasos a seguir son los siguientes. Pues para ello vamos a identificar el mensurando. El mensurando es aquello que se va a medir, ¿no? Que se está midiendo. En este caso, nosotros estamos midiendo temperatura. Entonces, para ello, vamos a diligenciar esto. Entonces, lo primero que estamos haciendo es temperatura. ¿Listo? El segundo paso es identifique las magnitudes de entrada. ¿Qué entra aquí? Lo que está entrando aquí es temperatura en grados Celsius. Aquí no está entrando ninguna otra magnitud, no está entrando ni voltaje, ni corriente, ni presión, solo temperatura. Entonces, temperatura en grados Celsius. Listo. El tercer paso dice establezca un modelo matemático. Hay que tener en cuenta que en calibración existen dos formas de medir. Una es la medición directa, que es este caso, donde miro la temperatura del termómetro de vidrio y miro la temperatura del baño y registro estos valores. Entonces, esa es medición directa. La medición indirecta es aquella que yo voy a utilizar un modelo matemático para poder llegar a los valores. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a calibrar un recipiente volumétrico y para ello voy a utilizar una balanza, ¿sí? Un equipo de pesaje. Entonces voy a utilizar un modelo matemático para poder hacer. Entonces, en este caso no aplica porque la medición es directa. Entonces, no aplica por, por medición directa, ¿no? Medición directa. ¿Listo? Eh, Pasamos al punto 4. En este punto 4 nos pide obtener los coeficientes de sensibilidad. Los coeficientes de sensibilidad es la derivada parcial, ¿sí?, del modelo matemático. En este caso, como el modelo matemático no aplica porque es una medición directa, todos los coeficientes de sensibilidad pasan a ser 1. Entonces, este coeficiente de sensibilidad de todas maneras se involucra en la fórmula de la estimación de incertidumbre. Bueno, entonces ya teniendo esto pasamos al punto 5. En este punto 5 nos dice, indique las fuentes de incertidumbre. Vamos a definir cuáles fuentes de incertidumbre tenemos de todos estos valores. Para ello entonces empecemos a mirar qué es lo que tenemos. Tenemos un termómetro de vidrio y tenemos su resolución. Esta es una fuente de incertidumbre. ¿Listo? Porque él me está aportando un error en la medición, ya que es el objeto, el instrumento bajo calibración. Otro que me aporta, otra fuente de incertidumbre es el baño María. Esta debe ser una indicación, debe ser digital, y este también, como lo estoy utilizando como una medida de referencia, también es un aportante. Estos de aquí que es el PF, que son unos sensores, si lo analizamos, la norma me recomienda que cuando yo voy a calibrar un instrumento, debo utilizar un patrón que sea 10 veces mejor que el instrumento bajo calibración. Aquí, si analizamos el baño María, no es 10 veces mejor, es igual al instrumento que estamos calibrando. Pero estos sensores de acá son 10 veces peor, por así decirlo. No ven, estos sensores no ven lo que el termómetro de vidrio alcanza a ver, ¿sí? Alcanza a medir. Entonces, vamos a tener en cuenta solo la resolución del termómetro de vidrio y la resolución del baño María. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, los datos. Tenemos aquí un aportante por datos. Necesitamos calcular el error de medición de estos valores. Para ello, tengamos en cuenta que el error de medida, error de medida es igual, ¿no? Es igual a la lectura del instrumento menos la lectura del patrón. ¿Listo? Como lo define el vocabulario internacional de metrología.
Estos valores de aquí también se vuelven nuestro aportante. Y si lo analizamos, de acuerdo a la guía, nosotros tenemos dos tipos de aportantes. Estos, que son los errores de medida, son aportantes tipo A, de origen estadístico. Y estos que tenemos como resoluciones son aportantes tipo B, que no son de origen estadístico, que tienen otro origen. ¿Listo? Entonces tenemos tres aportantes en este momento. ¿Podríamos tener más? Sí. Por ejemplo, si tuviésemos el certificado de calibración del baño María, sería otro aportante. ¿Sí? Si tuviéramos también la deriva, ¿sí?, del termómetro de vidrio, de varias calibraciones que se le haya hecho en el tiempo al termómetro de vidrio, sería otro aportante. ¿Listo? Si tuviéramos un estudio de R&R de los instrumentos de medición, sería otro aportante. Pero por ahora solo tenemos tres. La resolución del termómetro de vidrio, la resolución del baño María y los datos de calibración. Entonces vamos a colocarlos acá. Tenemos la resolución del termómetro de vidrio, la resolución del patrón y las mediciones. Bueno, entonces el siguiente paso nos dice asociarle una distribución. En calibración, el origen de los datos está asociado a un tipo de distribución. Entonces, estos datos deben de tener una distribución y estos datos, esta información que nos brinda el termómetro de vidrio y el baño María debe tener otra distribución. Entonces, analicemos que el termómetro de vidrio es un instrumento análogo y que el baño María, lo más probable es que sea un instrumento digital. ¿Listo? Y que estos datos son de origen estadístico. Vamos a ver qué tipo de distribución tiene. Para ello vamos a utilizar esta tabla. Esta tabla hace parte del estado del arte de metrología y te permite, pues, ha permitido sistematizar los comportamientos. Entonces, para ello vamos a determinar cuál es la distribución. Entonces, cuando hablamos de origen estadístico, como los datos que tenemos de la calibración, que son repetibles, ellos tienen una distribución normal. Entonces, los que tienen origen estadístico, como las mediciones, tienen una distribución normal. Hablemos del patrón. El patrón tiene una resolución, es un dispositivo digital. Al tener una indicación digital, la distribución es rectangular. ¿Listo? Entonces nos vamos para acá y le colocamos rectangular. Ahorita hablemos del termómetro de vidrio. El termómetro de vidrio es un instrumento análogo. Al ser un instrumento análogo, tiene una distribución triangular. ¿Listo? Para que ustedes puedan comprender un poco más, este tipo de distribución les recomiendo, esto se encuentra en la mayoría de los libros de estadística. Y van a tener más claro qué significa este tipo de distribuciones. Una recomendación, cuando ustedes conozcan qué tipo de distribución tiene, pues simplemente usted le asigna una distribución rectangular, porque este cobija mayor área. Al final, la estimación de incertidumbre le va a dar un poquitico más grande, pero usted va a pecar no porque quiso ahorrar al estimar la incertidumbre, sino por el contrario, quiso sumarle más error a la estimación de la incertidumbre. Y es mejor que quede un poquito más grande la incertidumbre al desconocer qué tipo de distribución tiene, que al querer clasificarla como una distribución, por ejemplo, triangular, que puede ser un error en determinada situación. Terminado este paso, vamos a cuantificar la variable de cada fuente. ¿Listo? Cuantificar es, vamos a darle un valor numérico a cada una de estas fuentes, porque el objetivo es entregar un valor numérico de esta incertidumbre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la resolución del termómetro de vidrio. ¿Listo? Entonces vamos a cuantificar. Vamos a colocar aquí la del termómetro de vidrio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos devolvemos un poquito para acá. Sabemos que el termómetro de vidrio es un instrumento análogo. Al ser un instrumento análogo, lo que nos dice la tabla es toma la resolución
del instrumento lo divides entre 2 y a su vez lo divides entre raíz de 6, que es lo mismo que decir, toma la resolución del instrumento y lo divides entre raíz de 24. Eso es lo que vamos a hacer. Nos venimos para acá y la resolución del instrumento es esta, 0,1, y lo vamos a dividir entre la raíz de 24. ¿Por qué entre la raíz de 24? Porque tiene una distribución triangular. ¿Listo? Ese valor es el termómetro, la cuantificación de la incertidumbre que aporta la resolución del termómetro de vidrio. Vamos con el baño María. El baño María nos dice que como es un dispositivo, un indicador digital, entonces se toma la resolución y se divide entre raíz de 12. ¿Listo? O que es lo mismo tomar la resolución y dividirlo entre 2 raíz de 3. Entonces vamos acá y tomamos la resolución del baño María y lo dividimos entre la raíz de 12. ¿Listo? Ahí tenemos la incertidumbre por resolución de patrón. Y por acá, ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando la resolución de las medidas. Entonces vamos a la tabla y nos dice el aporte por los datos de calibración. Debemos de calcular la desviación estándar y dividirlo entre la raíz de la cantidad de datos. ¿Listo? Entonces pues, vamos a hacerlo. ¿Cómo calculamos la desviación estándar de estos datos? Sencillo. Tomamos y buscamos la función de desviación de estándar, la desvet. ¿Listo? Tomamos el conjunto de datos. Y esta es nuestra desviación estándar. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro aportante? Debemos de tomar esta desviación estándar y dividirlo entre la raíz de la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos. Ese es nuestro aporte, nuestro aportante por datos. Ahí está. ¿Listo? Coloquémoslo aquí amarillito para que lo podamos identificar. Este es, ¿no? Bueno, y este para que no nos vaya a confundir. Ahí está. Estos son nuestros aportantes. Ya están cuantificados, que es el punto 7. Entonces vamos a traerlos acá. Sería igual a este. Aquí sería igual al que sigue. Y ahí sería igual a este último. Bueno, ya tenemos el punto 7. Ahora sigue el punto 8. ¿Qué se dice? Estimar las correlaciones. Estas correlaciones se estiman cuando usted está utilizando más de un instrumento de medición y que incide en el resultado de la calibración. Generalmente esto resulta y aporta bastante cuando existe un modelo matemático, en este caso cuando hay una calibración por medición indirecta. Aquí no estamos haciendo una calibración por medición indirecta, sino que por medición directa, o sea que aquí no aplica. Listo, no aplica y no aplica. Bueno, ahora que sigue, calcular la incertidumbre combinada. Para calcular la incertidumbre combinada, la fórmula como tal son este par. ¿Qué nos dice esta fórmula? Esta fórmula nos indica dos cosas. Nos indica la expresión sencilla, que es esta de aquí, son los coeficientes de sensibilidad, que los definimos anteriormente como 1, porque no hay modelo matemático sino medición directa. Y estos de aquí son cada uno de los aportantes, o sea, de las fuentes de incertidumbre, y van elevados al cuadrado, y además van dentro de una raíz. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar ese valor y lo vamos a colocar en esta celda. Entonces vamos a calcular la incertidumbre combinada, que sería igual a la raíz de ¿qué? A la raíz de este valor que está aquí. Entonces, de este valor que está aquí al cuadrado, o sea, por el mismo. ¿Sí o no? Más este valor que está aquí al cuadrado, o sea, por el mismo.
más este valor que está aquí al cuadrado, o sea, por el 10. ¿Listo? Aquí deberían de ir los coeficientes de sensibilidad en esta expresión. Pero como los coeficientes de sensibilidad son 1, o sea, todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Por eso, no los coloco. Nuestra incertidumbre combinada es esta de aquí. Ya calculamos la incertidumbre combinada. Ahora vamos al siguiente paso, que es grados de libertad. Para los grados de libertad vamos a utilizar el tipo de distribución que se definió cada una de las fuentes. Entonces tenemos que el primer aportante, que es la resolución del termómetro de vidrio, es triangular. Nos vamos a la tabla y nos dice que toda distribución triangular tiene grados de libertad, que es este de ahí, grados de libertad infinitos. Miremoslo así. Tengo aquí una fuente triangular, grado de libertad infinito. Tengo acá, bueno, nomás tengo esa, ¿no? Entonces infinito. ¿Qué hacemos? Nos vamos para acá. ¿Y cómo definimos infinito? Pues podemos colocarle 1000, 10.000, 100.000 grados. Entonces vamos a colocarle 100.000 grados. ¿Listo? Para la primera fuente. La segunda fuente dice que la distribución es rectangular. Miramos acá. Y la distribución rectangular también tiene infinitos grados de libertad. Entonces volvemos acá y colocamos los mismos 100.000. 1, 2, 3. ¿Listo? Y ahora la siguiente fuente nos dice las mediciones, o sea, de origen estadístico. Entonces venimos acá a la tabla y la tabla nos dice que cuando el origen es estadístico, o sea, por repetibilidad, los grados de libertad son la cantidad de datos menos 1. Ya sabemos que la cantidad de datos son 6, ¿cierto? Lo miramos acá y es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 6 datos menos 1 nos da 5. Y es lo que vamos a colocar aquí, 5 grados de libertad. Bueno, entonces ahora el siguiente paso es cuantificar los grados de libertad de esta estimación de incertidumbre, de lo que estamos haciendo. Cada uno de los aportantes tiene sus grados de libertad, pero nuestra estimación de incertidumbre de la calibración de este termómetro tiene sus propios grados de libertad. ¿Cómo se calculan? Se calculan con esta expresión. Teniendo en cuenta esta que es la incertidumbre combinada, la que calculamos hace un momentico por aquí, y va elevada a la 4. A su vez va dividido entre la sumatoria de cada uno de las fuentes. Y cada una de esas fuentes va elevada a la 4 y entre los grados de libertad de cada una de sus fuentes. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Esto sería igual a la incertidumbre combinada, pero va elevada a la 4. Entonces colocamos aquí potencia. Tomamos el valor y lo elevamos a la 4. ¿Listo? Hasta ahí va bien. Ahora nos dice que debe ir dividido. Lo dividimos. Como tenemos tres fuentes, entonces vamos a colocar esas tres fuentes entre paréntesis. Entonces 1, y aquí en este segundo paréntesis vamos a colocar nuestra primera fuente. Nuestra primera fuente es esta de aquí. Un poquito, esta de aquí. Entonces, pero esa primera fuente también va elevada a la 4. Entonces colocamos aquí potencia. Y tomamos nuestra primera fuente y la elevamos a la 4, ¿cierto? Después de haberla elevado a la 4, la dividimos entre la cantidad de grados de libertad que tiene la fuente, que son infinitos. En este caso, 100.000. Cerramos paréntesis y sumamos la siguiente fuente, que es esta de aquí. Entonces abrimos paréntesis, colocamos potencia. Seleccionamos esta segunda fuente, la elevamos a la 4, ¿sí? Dividimos entre los grados de libertad que tiene esa fuente, que son también 100.000, y cerramos. Más, volvemos y colocamos paréntesis y tomamos la última fuente. ¿Listo? Esta. La elevamos. Bueno, aquí también se nos olvidaba
hay que elevarla a la 4. Entonces, función potencia, tomamos esta fuente, la elevamos a la 4 y la dividimos entre la cantidad de grados de libertad, que son 5. ¿Listo? Cerramos y cerramos. Estos son los grados de libertad. Ay, ¿qué pasó? Estos son los grados de libertad. Un momentico, a ver qué error hay. Estos son los grados de libertad de esta estimación. ¿Listo? Entonces tenemos por acá. No, está bien. ¿Listo? Entonces nos dio 0 grados. Si está bien todo, está justo. ¿Listo? Entonces en este caso, cuando nos da 0 grados de libertad, que debe haber un pequeñito error, vamos a chequearlo aquí, que creo que aquí hay muchos. Cerramos este aquí. Este aquí. Ajá. Y este aquí. Tenemos en cuenta si hay un error, chequeemos aquí un momentico. Hola a todos, mi nombre es Hubert Montoya y en este video les voy a explicar cómo se estima la incertidumbre de la calibración de un termómetro de vidrio con estos datos que tenemos aquí, ¿listo? Entonces, para esta estimación vamos a seguir los pasos que recomienda la GUN 91, que a su vez esta GUN 91, que es la guía de la estimación de la incertidumbre, es una guía internacional, fue aterrizada aquí en Colombia como la GTC 51 por Icontec. ¿Listo? Los pasos a seguir son los siguientes. Pues para ello vamos a identificar el mensurando. El mensurando es aquello que se va a medir, ¿no? Que se está midiendo. En este caso, nosotros estamos midiendo temperatura. Entonces, para ello, vamos a diligenciar esto. Entonces, lo primero que estamos haciendo es temperatura. ¿Listo? El segundo paso es identifique las magnitudes de entrada. ¿Qué entra aquí? Lo que está entrando aquí es temperatura en grados Celsius. Aquí no está entrando ninguna otra magnitud, no está entrando ni voltaje, ni corriente, ni presión, solo temperatura. Entonces, temperatura en grados Celsius. Listo. El tercer paso dice establece un modelo matemático. Hay que tener en cuenta que en calibración existen dos formas de medir. Una es la medición directa, que es este caso, donde miro la temperatura del termómetro de vidrio y miro la temperatura del baño y registro estos valores. Entonces, esa es medición directa. La medición indirecta es aquella que yo voy a utilizar un modelo matemático para poder llegar a los valores. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a calibrar un recipiente volumétrico y para ello voy a utilizar una balanza, ¿sí? Un equipo de pesaje. Entonces voy a utilizar un modelo matemático para poder hacer. Entonces, en este caso no aplica porque la medición es directa. Entonces, no aplica por medición directa, ¿no? Medición directa. ¿Listo? Pasamos al punto 4. En este punto 4 nos pide obtener los coeficientes de sensibilidad. Los coeficientes de sensibilidad es la derivada parcial, ¿sí?, del modelo matemático. En este caso, como el modelo matemático no aplica porque es una medición directa, todos los coeficientes de sensibilidad pasan a ser 1. Entonces, este coeficiente de sensibilidad de todas maneras se involucra en la fórmula de la estimación de incertidumbre. Bueno, entonces ya teniendo esto pasamos al punto 5. En este punto 5 nos dice, indique las fuentes de incertidumbre. Vamos a definir cuáles fuentes de incertidumbre tenemos de todos estos valores. Para ello entonces empecemos a mirar qué es lo que tenemos. Tenemos un termómetro de vidrio y tenemos su resolución. Esta es una fuente de incertidumbre. ¿Listo? Porque él me está aportando un error en la medición, ya que es el objeto, el instrumento bajo calibración. Otro que me aporta, otra fuente de incertidumbre, es el baño María. Esta debe ser una indicación, debe ser digital, y este también, como lo estoy utilizando como una medida de referencia, también es un aportante. Estos de aquí
estos de aquí que es el PF, que son unos sensores, si lo analizamos, la norma me recomienda que cuando yo voy a calibrar un instrumento, debo utilizar un patrón que sea 10 veces mejor que el instrumento bajo calibración. Aquí, si analizamos el baño María, no es 10 veces mejor, es igual al instrumento que estamos calibrando. Pero estos sensores de acá son 10 veces peor, por así decirlo. No ven, estos sensores no ven lo que el termómetro de vidrio alcanza a ver, ¿sí? Alcanza a medir. Entonces, vamos a tener en cuenta solo la resolución del termómetro de vidrio y la resolución del baño María. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, los datos. Tenemos aquí un aportante por datos. Necesitamos calcular el error de medición de estos valores. Para ello, tengamos en cuenta que el error de medida, es igual, ¿no? Es igual a la lectura del instrumento menos la lectura del patrón. ¿Listo? Como lo define el vocabulario internacional de metrología. Estos valores de aquí también se vuelven nuestro aportante. Y si lo analizamos, de acuerdo a la guía, nosotros tenemos dos tipos de aportantes. Estos, que son los errores de medida, son aportantes tipo A, de origen estadístico. Y estos que tenemos como resoluciones son aportantes tipo B, que no son de origen estadístico, que tienen otro origen. ¿Listo? Entonces tenemos tres aportantes en este momento. ¿Podríamos tener más? Sí. Por ejemplo, si tuviésemos el certificado de calibración del baño María, sería otro aportante. ¿Sí? Si tuviéramos también la deriva, ¿sí?, del termómetro de vidrio, de varias calibraciones que se le haya hecho en el tiempo al termómetro de vidrio, sería otro aportante. ¿Listo? Si tuviéramos un estudio de R&R de los instrumentos de medición, sería otro aportante. Pero por ahora solo tenemos tres. La resolución del termómetro de vidrio, la resolución del baño María y los datos de calibración. Entonces vamos a colocarlos acá. Tenemos la resolución del termómetro de vidrio, la resolución del patrón y las mediciones. Bueno, entonces el siguiente paso nos dice asociarle una distribución. En calibración, el origen de los datos está asociado a un tipo de distribución. Entonces, estos datos deben de tener una distribución y estos datos, esta información que nos brinda el termómetro de vidrio y el baño María debe tener otra distribución. Entonces, analicemos que el termómetro de vidrio es un instrumento análogo y que el baño María, lo más probable es que sea un instrumento digital. ¿Listo? Y que estos datos son de origen estadístico. Vamos a ver qué tipo de distribución tiene. Para ello vamos a utilizar esta tabla. Esta tabla hace parte del estado del arte de metrología y te permite, pues, ha permitido sistematizar los comportamientos. Entonces, para ello vamos a determinar cuál es la distribución. Entonces, cuando hablamos de origen estadístico, como los datos que tenemos de la calibración, que son repetibles, ellos tienen una distribución normal. Entonces, los que tienen origen estadístico, como las mediciones, tienen una distribución normal. Hablemos del patrón. El patrón tiene una resolución, es un dispositivo digital. Al tener una indicación digital, la distribución es rectangular. ¿Listo? Entonces nos vamos para acá y le colocamos rectangular. Ahorita hablemos del termómetro de vidrio. El termómetro de vidrio es un instrumento análogo. Al ser un instrumento análogo, tiene una distribución triangular. ¿Listo? Para que ustedes puedan comprender un poco más, eh, este tipo de distribución les recomiendo, esto se encuentra en la mayoría de los libros de estadística. Y van a tener más claro qué significa este tipo de distribuciones.
una recomendación cuando ustedes conozcan qué tipo de distribución tiene, pues simplemente usted le asigna una distribución rectangular, porque ese cobija mayor área. Al final, al final la estimación de incertidumbre le va a dar un poquitico más grande, pero usted va a pecar no porque quiso ahorrar al estimar la incertidumbre, sino por el contrario, quiso sumarle más error a la estimación de la incertidumbre. Y es mejor que quede un poquito más grande la incertidumbre al desconocer qué tipo de distribución tiene que al querer clasificarla como una distribución, por ejemplo, triangular, que puede ser un error en determinada situación. Terminado este paso, vamos a cuantificar la variable de cada fuente. ¿Listo? Cuantificar es, vamos a darle un valor numérico a cada una de estas fuentes, porque el objetivo es entregar un valor numérico de esta incertidumbre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la resolución del termómetro de vidrio. ¿Listo? Entonces vamos a cuantificar. Vamos a colocar aquí la del termómetro de vidrio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos devolvemos un poquito para acá. Sabemos que el termómetro de vidrio es un instrumento análogo. Al ser un instrumento análogo, lo que nos dice la tabla es toma la resolución del instrumento, lo divides entre 2 y a su vez lo divides entre raíz de 6, que es lo mismo que decir toma la resolución del instrumento y lo divides entre raíz de 24. Eso es lo que vamos a hacer. Nos venimos para acá y la resolución del instrumento es esta, 0,1, y lo vamos a dividir entre la raíz de 24. ¿Por qué entre la raíz de 24? Porque tiene una distribución triangular. ¿Listo? Ese valor es el termómetro, la cuantificación de la incertidumbre que aporta la resolución del termómetro de vidrio. Vamos con el baño María. El baño María nos dice que como es un dispositivo, un indicador digital, entonces se toma la resolución y se divide entre raíz de 12. ¿Listo? O que es lo mismo tomar la resolución y dividirlo entre 2 raíz de 3. Entonces vamos acá y tomamos la resolución del baño María y lo dividimos entre la raíz de 12. ¿Listo? Ahí tenemos la incertidumbre por resolución de patrón. Y por acá, ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando la resolución de las medidas. Entonces vamos a la tabla y nos dice el aporte por los datos de calibración. Debemos de calcular la desviación estándar y dividirlo entre la raíz de la cantidad de datos. ¿Listo? Entonces pues, vamos a hacerlo. ¿Cómo calculamos la desviación estándar de estos datos? Sencillo. Tomamos y buscamos la función de desviación de estándar, la desvet. ¿Listo? Tomamos el conjunto de datos. Y esta es nuestra desviación estándar. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro aportante? Debemos de tomar esta desviación estándar y dividirlo entre la raíz de la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos. Ese es nuestro aporte, nuestro aportante por datos. Ahí está. ¿Listo? Coloquémoslo aquí amarillito para que lo podamos identificar. Este es, ¿no? Bueno, y este para que no nos vayan a confundir. Ahí está. Estos son nuestros aportantes. Ya están cuantificados, que es el punto 7. Entonces vamos a traerlos acá. Sería igual a este. Aquí sería igual al que sigue. Y ahí sería igual a este último. Bueno, ya tenemos el punto 7. Ahora sigue el punto 8, que se dice estimar las correlaciones. Estas correlaciones se estiman cuando usted está utilizando más de un instrumento de medición y que incide en el resultado de la calibración. Generalmente esto resulta y aporta bastante cuando existe un modelo matemático, en este caso cuando hay una calibración por medición indirecta.
Aquí no estamos haciendo una calibración por medición indirecta, sino que por medición directa, o sea que aquí no aplica. Listo, no aplica y no aplica. Bueno, ahora que sigue, calcular la incertidumbre combinada. Para calcular la incertidumbre combinada, la fórmula como tal son este par. ¿Qué nos dice esta fórmula? Esta fórmula nos indica dos cosas. Nos indica la expresión sencilla, que es esta de aquí, son los coeficientes de sensibilidad, que los definimos anteriormente como 1, porque no hay modelo matemático sino medición directa. Y estos de aquí son cada uno de los aportantes, o sea, de las fuentes de incertidumbre, y van elevados al cuadrado, y además van dentro de una raíz. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar ese valor y lo vamos a colocar en esta celda. Entonces vamos a calcular la incertidumbre combinada, que sería igual a la raíz de ¿qué? A la raíz de este valor que está aquí. Entonces, de este valor que está aquí al cuadrado, o sea, por el mismo. ¿Sí o no? Más este valor que está aquí al cuadrado, o sea, por el mismo. Más este valor que está aquí al cuadrado, o sea, por el mismo. ¿Listo? Aquí deberían de ir los coeficientes de sensibilidad en esta expresión. Pero como los coeficientes de sensibilidad son 1, o sea, todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Por eso, no los coloco. Nuestra incertidumbre combinada es esta de aquí. Ya calculamos la incertidumbre combinada. Ahora vamos al siguiente paso, que es grados de libertad. Para los grados de libertad vamos a utilizar el tipo de distribución que se definió cada una de las fuentes. Entonces tenemos que el primer aportante, que es la resolución del termómetro de vidrio, es triangular. Nos vamos a la tabla y nos dice que toda distribución triangular tiene grados de libertad, que es este de ahí, grados de libertad infinitos. Miremoslo así. Tengo aquí una fuente triangular, grado de libertad infinito. Tengo acá, bueno, nomás tengo esa, ¿no? Entonces infinito. ¿Qué hacemos? Nos vamos para acá. ¿Y cómo definimos infinito? Pues podemos colocarle 1000, 10.000, 100.000 grados. Entonces vamos a colocarle 100.000 grados. ¿Listo? Para la primera fuente. La segunda fuente dice que la distribución es rectangular. Miramos acá. Y la distribución rectangular también tiene infinitos grados de libertad. Entonces volvemos acá y colocamos los mismos 100.000. 1, 2, 3. ¿Listo? Y ahora la siguiente fuente nos dice las mediciones, o sea, de origen estadístico. Entonces venimos acá a la tabla y la tabla nos dice que cuando el origen es estadístico, o sea, por repetibilidad, los grados de libertad son la cantidad de datos menos 1. Ya sabemos que la cantidad de datos son 6, ¿cierto? Lo miramos acá y es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 6 datos menos 1 nos da 5. Y es lo que vamos a colocar aquí, 5 grados de libertad. Bueno, entonces ahora el siguiente paso es cuantificar los grados de libertad de esta estimación de incertidumbre, de lo que estamos haciendo. Cada uno de los aportantes tiene sus grados de libertad, pero nuestra estimación de incertidumbre de la calibración de este termómetro tiene sus propios grados de libertad. ¿Cómo se calculan? Se calculan con esta expresión. Teniendo en cuenta esta que es la incertidumbre combinada, la que calculamos hace un momentico por aquí, y va elevada a la 4. A su vez va dividido entre la sumatoria de cada uno de las fuentes. Y cada una de esas fuentes va elevada a la 4 y entre los grados de libertad de cada una de sus fuentes. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. La incertidumbre combinada. Esta incertidumbre combinada va elevada a la 4. Entonces, ahí va elevada a la 4, como dice la fórmula. Dividido entre las tres fuentes que ya tenemos. Entonces, la primera fuente es esta de aquí, que es por resolución de termómetro. Entonces también va elevado
a la 4 y va dividido entre los grados de libertad. Como dice aquí, ¿cuáles grados de libertad? Estos. Como es una distribución triangular, tiene 100 infinitos grados de libertad. Más la siguiente fuente, que es la resolución del patrón, que viene siendo esta. También va elevado a la 4 y va dividido entre los grados de libertad, que son también, por ser rectangular, infinitos. Más va la incertidumbre por las mediciones, que sería este, que también va elevado a la 4 y va dividido entre los grados de libertad, que son estos de aquí, 5. ¿Listo? ¿Cuántos grados de libertad nos dio? Nos dio 73. Entonces ya con estos 73 grados de libertad tenemos que ir a elegir el nivel de confianza y para ello nos vamos a ir a la tabla de grados. Esta tabla la encuentran en libros de estadística. ¿Listo? ¿Qué encontramos en esta tabla? Encontramos, por un lado, en esta columna, los grados de libertad, que acá es donde vamos a buscar los 73 grados. Y por otro lado, acá encontramos el nivel de confianza. ¿Listo? Generalmente, el nivel de confianza en calibraciones se toma del 95%. O sea, vamos a tomar esta columna. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? Vamos a buscar los 73 grados de libertad y cuál sería el factor de cobertura. ¿Listo? Entonces sabemos que nuestro nivel de confianza va a ser del 95%. ¿Listo? Ahí está. Después, con esto y con esto, o sea, con los grados de libertad que acabamos de calcular y con este nivel de confianza, vamos a determinar el factor de cobertura en la tabla. ¿Listo? Entonces, tenemos los grados de libertad, son 73, no son 50 ni 100, o sea que estaría entre 50 y 100. Para 95%, para 50 tenemos 2,01 y para 100, 1,984. Si estos dos valores, como nos los entrega el certificado de calibración, los redondean a un solo dígito, sabemos que si lo redondeamos por acá es 2 y si lo redondeamos por acá es 2, o sea que nuestro factor de cobertura es de 2. ¿Listo? Ya el último paso, que es calcular la incertidumbre expandida. Para calcular esta incertidumbre expandida nos dice que debemos de tomar la incertidumbre combinada, que es esta, y la multiplicamos por el factor de cobertura, que es este. Y así calcularíamos la incertidumbre expandida. Entonces tomamos la incertidumbre combinada y la multiplicamos por este factor de cobertura. Y el resultado es 0,08. 0,08 grados Celsius. Esa es la incertidumbre de la medición de esta calibración de este termómetro. Espero les sirva. Esa sería la incertidumbre que se reportaría en un certificado o en un informe de calibración. ¿Listo? Y este es el procedimiento general que se utiliza para estimar la incertidumbre de una calibración, incluso de una medición donde haya varios datos, ¿no? Porque toda medición tiene asociada una incertidumbre en la medida. Bueno, espero les sirva. Hasta pronto.